jóvenes, sean bienvenidos a un tabernáculo jóvenes especial. Yo quiero decirte que eres afortunado por estar aquí. No porque yo vaya a predicar, sino por el tema que se va a dar, ¿sí? El tema es muy bueno y es muy bueno. Todos los temas son buenos, pero este es un pilar esencial que te va a ayudar hoy y de adelante en tu vida, ¿sí? Entonces, qué bueno que viniste, qué bueno que no te quedaste. Yo sé que hubo alguna fiesta, alguna situación donde dijiste, ya me iba a ir, me iba a quedar, pero mejor voy a TJ. Qué bueno que viniste a TJ, ¿sí? Entonces, sean bienvenidos. Les pido que me acompañen a orar para no regarla, ¿verdad? Porque siempre queremos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dé el camino por donde vamos a predicar. Créanme que cuando estás aquí al frente, tú traes algo ahí medio preparado, pero de repente el Espíritu Santo empieza a incomodarte una parte y tú dices, dale por acá. Entonces, siempre es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque a veces nos cambia los planes y nos dice, tienes que hablar acerca de esto. Entonces, cerramos los ojos y decimos, Señor, gracias te doy por esta noche, gracias te doy por estos jóvenes. Señor, tengo una oportunidad enorme para predicarles acerca de este principio, Dios amado. Te pido que de mi boca salgan palabras que vienen inspiradas de ti, Señor, y pueda darme a entender lo mejor posible, Señor. Espíritu Santo, mueve voluntades, Señor. Sabes que nada de esto es a fuerza, Señor. Todo tiene que hacerse de corazón, con entendimiento y por convicción, Señor mío. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, a ver, espero que la garganta me dé. Voy a tratar de ser breve, conciso y entendible para ustedes. Miren, en la iglesia, cada inicio de año hablamos de un tema. Los que ya llevan más de un año, 2 años, saben qué tema es. Cada que iniciamos el año hablamos de primicias. Primicias, ¿qué son las primicias? Bueno, en la Biblia nos marca 3 formas de ofrendar a Dios, de dar ofrendas a Dios. Una de ellas es el diezmo. Ese diezmo es definido, es el 10% de tus ingresos. No hay que buscarle, ¿verdad? Es exactamente el 10% de tus ingresos. Otro de ellos es la ofrenda. La ofrenda no es mucha o es poca, es lo que tú quieras dar, ¿verdad? El diezmo tiene una promesa y la ofrenda tiene otra promesa también de parte de Dios. No es una cantidad establecida la ofrenda, el diezmo sí. Entonces, pero hay una tercera que muchas veces no se nos enseña y aquí tampoco la habíamos visto bien, de tal manera no la habíamos entendido y no la habíamos practicado. Pero créame que una vez que la practicas, la entiendes y ves su eficacia en tu vida, dices, necesito que más gente aprenda de este principio. Y yo no te podría predicar del principio de primicia si no lo practicara yo mismo. Y entonces te quiero decir que este es nuestro 4º año dando primicias al Señor y te puedo testificar que Dios es bueno todo el tiempo, que Dios no se queda con nada y hasta corto te quedas con tus primicias a lo bueno que es Dios con nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo te quiero decir algo, no los quiero dejar como en mal, ¿no? Pero ya eres bendecido, ¿sí? Ya eres bendecido. Ahora, el deseo de Dios dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Me gustaría que lo repitieran conmigo, así como el juramento a la bandera. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Firmes ya. ¿Ah? Entonces, Dios, el deseo de Dios es que seas prosperado en todo. Y ese todo incluye lo económico. Hay muchos aspectos, pero incluye lo económico. El deseo de Dios es que seas prosperado. Entonces, ¿por qué hay tanto? Está el diezmo, la ofrenda. ¿Me quieren sacar dinero? No. Dios quiere que seas prosperado, pero hay un principio
de siembra y cosecha. Tú no puedes cosechar si no has sembrado. El principio de diezmo, ofrenda y primicia son las oportunidades donde tú puedes estar sembrando para cosechar. Recuerden, Dios no es la máquina tragamonedas donde tú le metes algo y esperas obtener algo a cambio. Es muy diferente. Dana, ¿estás por ahí? Pásame lo que está por ahí, ¿sale? El principio con Dios es el siguiente. Ahí quédate. Dios es nuestro Padre y tú eres su hijo, ¿ok? Vamos a ejemplificarlo. Ella es mi hija, ¿sale? Yo como buen padre le doy estas galletitas. Destápalas, por favor. Y de las galletas que ya le di, ¿me das una? Gracias. Te puedes quedar con el resto. ¿Sí? ¿Ve por allá? Este es el principio con Dios. Dios no te pide algo que no te ha dado ya, ¿sí? Dios te dice, dame de lo que yo te di. Y no me lo des todo, solo una pequeña fracción, una pequeña parte. Y si de tu corazón sale darme algo más, también lo acepto, pero es algo que yo ya te di. No entendamos la ofrenda de que Dios nos está queriendo quitar dinero. No, no, no. Dios nos pide un poco de lo mucho que ya nos dio. No lo entendamos mal, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora que yo le regalo las galletas y le pido una, me dice, no, es mía? Así está mucha gente cuando Dios ya lo bendijo con un trabajo, con un empleo, con lo que quieras, y dice, no, este es mi dinero. Vamos a enriquecer a la persona, vamos a enriquecer al pastor. No, es mío. Ya tengo deuda, ya lo tengo comprometido, ¿sí? De esa misma manera nos vemos nosotros cuando no queremos o no queremos entender, tal vez a veces no entiendes, no quieres entender este principio, pero el principio es fácil. Dios no te va a pedir algo que no te haya dado antes. Déjame decirte que Dios ya te dio mucho, ¿sí? Dios ya te dio muchísimo. Platicaba con una persona, alguien de aquí, platicaba con alguien y me decía que estaba estancado, tal vez económicamente se sentía estancado. Y yo le decía, ok, vamos a ponerlo a esta perspectiva. ¿Cuánto cuestan tus brazos? ¿Cuánto cuestan tus brazos? ¿Cuánto darías? ¿Te dan 3 millones por tus brazos? No. ¿5 millones? No. Ok, tus ojos, ¿cuánto valen tus ojos? ¿Por cuánto los venderías? ¿Por 20 millones de pesos? No. Me gustan mis ojos, necesito ver. Y así fuimos con varias partes del cuerpo. Y entonces decimos, es que eres millonario, solo que no en efectivo, sino en potencia para hacer todo lo que tú necesites y disfrutar mucho de la vida. Simplemente que pensamos que el dinero lo queremos aquí ahorita, pero no nos damos cuenta con lo que ya tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra capacidad de pensar, de hacer, de decidir, las ideas, el potencial, los sueños, miles de cosas que podemos ya hacer, ¿sí? Entonces, tenemos tantas cosas ya y todavía hay más promesas que Dios tiene para nosotros, pero se activan con el principio de la siembra y la cosecha y necesitan sembrar para cosechar. Hace algunos años hablábamos del principio de primicias, pero ¿cómo puedes dar tu juventud como primicia, tu talento como primicia, muchas cosas como primicia, pero evitábamos hablar de dar tu primicia económicamente hablando? Sin embargo, siento que si no les hablo de este tema, les estoy evitando entender una gran bendición en sus vidas, porque el ofrendar, el diezmar y el dar primicias es una bendición. Y entonces, ¿por qué evitamos muchas veces hablar este tema con adultos? Porque el adulto, si hay un tema bien delicado, es el dinero. Tócale lo que quieras, pero no le toques la cartera. Sienten que los estás queriendo estafar y no entiendes que no te quiero quitar dinero, quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Pero estaba pensando, para los jóvenes yo creo que ha de ser más fácil entender esto. ¿Por qué? Porque un adulto de alguna manera puedo comprender que no puede
comprometer ese dinero porque tiene responsabilidades de criar a sus hijos, la escuela, la gasolina, la colegiatura, la alimentación, muchas responsabilidades. Y yo decía, bueno, un joven, ¿quién depende de un ¿de quién depende de un joven? Tal vez su mascota, su pececito dorado, no sé, su gato. O tal vez nadie depende de ti, solamente eres tú y tus gastos. Puede entonces que sea más fácil para ti entender este principio porque no estás tan aferrado al dinero, porque difícilmente tengas a alguien que depende de ti, todavía no tienes hijos. Y entonces decía, vamos a predicarles a los jóvenes acerca de este principio, el principio de las primicias, ¿sí? Y espero que entiendas esto y puedas practicarlo. Spoiler, el día de mañana tenemos el día de las primicias en la iglesia. En el servicio de las 10 y de las 7 se hace o se va a hacer un culto especial donde tú puedes dar tus primicias, ¿sí? ¿Y qué son las primicias? Vamos a verlo en un momento, pero yo espero que esta noche quede entendido y tú llegues el día de mañana con el corazón alegre y dispuesto a dar tu primer primicia. Nos dimos cuenta que muchos jóvenes no dan primicia. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento o el concepto de hasta que yo gane dinero, hasta que tenga un trabajo formal, voy a dar primicias. Déjame decirte que eso no es así. Vamos a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿sí? Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra honra está en tiempo presente. No dice honrarás, dice honra a Jehová con tus bienes. En el momento que tú leas esto, esa palabra aplica para ti, te está dando un consejo, una ordenanza, un precepto, un principio que es aplicado en el momento que tú lo leas. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, ¿sí? Desde el momento que lo leemos, es decir, el día de hoy puedes hacerlo. Desde niños, desde que saben hablar, se les enseña a orar. Desde que saben hablar, se les enseña a los niños a alabar. Pero muchas veces no se les enseña a dar primicias, diezmos, ofrendas. En esta casa, sí, a los niños de Kids ya se les enseña desde pequeños a dar su primicia, ¿sí? Y es un concepto padrísimo. ¿Por qué? Porque hay otra promesa en la Biblia, no sé si la han escuchado, cuando dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si tú en lo poco, es decir, cuando recibes tu domingo, tu gasto de 10 pesos, no puedes apartar un peso, difícilmente Dios te va a prosperar más. Porque si no puedes dar un peso, cuando te dé 100,000 no vas a poder sacar 10,000 pesos de eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué mejor que aprender a dar en lo poco para que cuando tengas mucho, Dios te siga dando? ¿Por qué? Porque sabe que no, el dinero no te aferra, no te mueve y no te va a cambiar. ¿Han conocido a alguien que no tenía y de repente empezó a tener él o su familia y cambió totalmente? Yo sí he conocido. El dinero cambia a muchas personas y Dios te ama tanto que a veces no prospera a tu familia o no te prospera a ti porque sabe que vas a cambiar y vas a cambiar para mal. Pero cuando el dinero no es un problema para ti, el deseo de Dios es bendecirte, no tiene ningún problema, ¿sí? Yo conozco personas que son bien bendecidas en todo. Y si hablamos en el económico también, no les falta nada. ¿Por qué? Porque el dinero no los mueve y Dios sabe que lo usan de manera eficiente, de manera diligente, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran las primicias en tiempos bíblicos? Si hablamos de tiempos bíblicos, las primicias eran
cosechas, ¿verdad? Eran sus frutos, eran lo que tú vendías. Hoy en día, ¿quién de aquí es agricultor? Creo que no, ¿verdad? No hay nadie que sea agricultor, nadie está sembrando ni está vendiendo higos, ¿verdad? La mayoría de aquí trabaja en algún negocio donde recibe efectivo, ¿no? O son personas que viven en su casa y también reciben efectivo, ya sea en gasto o en este país nos toca, no sé si la fortuna o la desventura de estar recibiendo dinero de becas, ¿verdad? Puede ser una bendición si lo usas para bien, pero muchos chicos suben sus fotos recibiendo la beca y ya le están gastando en lugares que no se deben, ¿no? Ya están subiendo la foto ahí. Entonces, ahí no es una bendición, le está haciendo para mal. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. El detalle es que la mayoría de ustedes recibe un dinero. Nadie, me atrevería a decir que nadie puede decir yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque cada sábado los veo. Si yo doy un recorrido por la ciudad, ya están teniendo un plan en la noche para irse a las salitas, a los tacos y todo. Hey, no te metas con mi dinero. Está bien, yo no estoy diciendo que, no te estoy vigilando en qué gastas tu dinero. Es cuestión de cada quien. Lo que digo es que no puedes sentir que no tienes, ¿sí? Ese argumento no es válido porque todos tenemos, poquito o mucho, todos tenemos algo. Estamos recibiendo algo de dinero, ¿verdad? Y en esto también tenemos que aprender a ser fieles. Las primicias no es lo que les sobraba, ¿sí? Las primicias no es lo que estaba feo. Si hablamos de en esos tiempos que hay gente que daba primicias de borregos, de vacas, de lo que sea, no era lo más feo, sino era lo primero y lo mejor. Repito, era lo primero y lo mejor, por eso se llama primicia, porque es lo primero y lo mejor. Estamos utilizando el principio de año para aplicar eso, lo primero. Y también tenemos que hacer esto, lo mejor. Puede ser de tu primera venta. Vamos a poner un ejemplo. Tienes un negocio, no está Rodo aquí, ¿verdad? Pero está el negocio, está Ágape, y su primer venta del día, en el primer día del año vendió 10,000 pesos. Entonces dice, de esos 10,000 pesos, voy a tomar el costo de un aretito que me costó 50 pesos y eso lo voy a dar de primicia. Sí es lo primero, pero no es lo mejor. ¿Sí me explico? La primicia tiene que ser lo primero, pero también tiene que ser lo mejor. No puede ser y no tiene caso que des aquello que te sobre en la bolsa y digas, sí es cierto, voy a dar mi primicia y te hagas así, ok, aquí tengo 3 pesos. No es ofensa para Dios, no es nada, pero no es primicia. ¿Sí me explico? Porque no es lo primero y no es lo mejor. Y si es lo primero, tal vez no es lo mejor, y a veces es lo mejor, pero no es lo primero, porque si está después, al final del año ya no es lo primero. Pero bueno, regresemos aquí. Quiero decirte que Dios no busca la cantidad, no tiene nada que ver con la cantidad. Una primicia no se mide en miles o en cientos. No. La primicia tiene que ver con la prioridad, ¿sí? Tiene que ver con la prioridad en qué gastas o en qué dedicas esa cantidad que tú quieres dar. Recuerden que todo tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con una cantidad, ¿sí? Las primicias no son un sinónimo de dinero. Recuerden que en los tiempos antiguos ni siquiera se manejaba tanto efectivo, ¿sí? Se manejaban trueques y muchas veces las primicias eran
con frutos, con animales, con mercancía, ¿verdad? No tenía que ver con algo económico, pero hoy en día no estamos en los tiempos, ¿verdad? Porque si no, podríamos llenarnos de gallinitas aquí, si alguien las tiene y quiere darlas adelante. Me enteré que hace poco alguien dijo, sembré yuca y esta es mi primicia de la yuca. Adelante, si lo haces, no tiene que ver con lo económico. Si quieres dar la primicia de la yuca que sembraste, adelante. Y es bendecido tu siembra, tu cosecha, todo es bendecido. Pero yo estoy pensando que la mayoría de aquí no está sembrando o no está vendiendo gallinitas, ¿verdad? Sino lo que tiene a veces es el gasto, el efectivo, el ahorro, lo que sea que tenga. Entonces, vamos a continuar. Entonces, las primicias no tienen que ver tanto con el dinero. El dinero es una forma de dar primicias, ¿sí? Tiene que ver más con poner a Dios primero. A veces recibes, no sé, tu beca y lo primero que piensas es los tenis que te vas a comprar, ¿no? O el videojuego que vas a comprar, etcétera. Pero la primicia tiene que ver que con eso primero que recibas en el año, pienses en Dios antes que en ti, ¿verdad? Porque recordamos que todo proviene de Dios. Tu salud, la inteligencia que tienes y que te sirvió para entrar a esa escuela, la habilidad que Dios te dio y que te sirve en ese trabajo, la salud que le dio a tus padres y el trabajo que le dio a tus padres para que pudieran tener dinero, para que te pudieran estar dando gasto. Entonces todo viene de Dios. Tiene que ver con honrarlo y confiar en Él. Me gustaría hablar de 3 ejemplos bíblicos para que vayamos aterrizando y tú de verdad puedas de corazón pensar en la primicia. Nunca lo he hecho, no sé de qué hablan, a veces damos por sentado que es muy obvio, pero no. Vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo se puede dar esta primicia. Repito, la primicia es una vez al año y es con lo primero y con lo mejor. Vamos a Samuel, 2 Samuel 24:24. Y esa historia está padrísima. El rey David quiere comprar un terreno porque quiere hacer sacrificio en ese terreno. Se asoma a su castillo inmenso y ve un terreno buenísimo, ¿sí? Le habla a Silvino González, Bienes Raíces, ¿está en venta ese terreno? Sí, señor rey, está en venta. Consígueme el contacto del dueño. Bueno, el rey David habla con el dueño y el dueño, al ver que le habla el rey, tal vez cuando crees que es alguien de importancia, dice, no, tómelo usted, porque tal vez el dueño decía, si le regalo este terreno, tal vez más adelante tenga el favor del rey, ¿verdad? Muchas veces así, cuando hay un político y dice, no, pase usted, no tome, de gratis, ¿cuánto es por eso? No es nada. Tal vez a veces queremos ganar la simpatía de alguien que está en un puesto arriba. Pues así le pasó a este tipo que se llamaba Arauna. Cuando el rey David le quiso comprar ese terreno, Arauna dijo, no, si es para el rey, se lo regalo. Entonces viene David y le dice a Arauna, y el rey Arauna dijo a Arauna, no te lo voy a aceptar, sino por el precio te lo compraré. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Necesito que si algo le voy a ofrecer a Dios, me cueste, que sea algo esforzado para mí. ¿Qué valor tiene que yo le ofrezca este terreno a Dios que ya alguien me lo regaló? No, yo necesito que esto me cueste.
Entonces David compró la era es la extensión de terreno, y los bueyes por 50 siclos de plata, ¿sí? David no quería darle a Dios algo que no le costara nada. Y entonces, el primer principio de primicia, joven, no le des a Dios algo que no te cueste, ¿sí? Que no sea esforzado. Si tienes, repito, no es la cantidad, ¿verdad? Porque 50 pesos para una persona puede ser nada, pero para otra persona puede ser toda su semana. ¿Sí me explico? Entonces, si para ti 50 pesos no son nada y lo das de primicia, va a ser bueno para la iglesia, pero para ti no va a funcionar como primicia porque no es lo primero, ni es lo mejor, ni es algo esforzado. Pero esos mismos 50 pesos en manos de Mateo, por ejemplo, que no recibe 50 pesos casi nunca, pero si lo tuviera y él quisiera darlo como primicia, sería algo importante y sacrificial para él, porque él podría comprarse muchas sabritas con eso, pero si él decide darlo como primicia, Dios lo está contando. Repito, no es la cantidad, es lo primero y lo mejor, y tiene que ver con el esfuerzo. Y como David decía, no le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Si estás proponiéndote a dar tu primicia, no le des a Dios algo que te sobra, que te da igual. Si lo pierdo, daría igual. No. Busca algo en tu corazón que sabes que te cuesta y que es esforzado para ti. Siguiente ejemplo. Está Jesús predicando en la multitud. Hay 5,000 hombres. ¿Cómo les vamos a dar de comer a esta cantidad de personas? De repente aparece un niño. Algunos lo han escuchado. Y dice el niño, yo no tengo mucho, pero esto tengo, no sé si les sirva. Y dice Juan 6:9, si lo pueden poner ahí. $5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podemos pensar que eran entre 7,000 y 8,000 personas, porque dice 5,000 hombres. Entonces, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿Sí? Estaban buscando cómo alimentar a la gente y dice, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿eso para qué va a servir? Déjame decirte algo, lo poco en manos de Dios se multiplica. Dios hizo que esos 5 panes y 2 peces alcanzaran para las más de 5,000 personas que estaban ahí, y dice la palabra que todavía tuvieron que juntar canastas para recoger lo que sobraba. Entonces, lo poco que tengas, joven, espero que de verdad esté llegando así y de repente, ay, sí es cierto. Yo el año pasado no di primicia, el antepasado no di primicia, y ahorita no ahorré nada, no junté. Bueno, lo poco que tengas en manos de Dios se multiplica. Y como lo vas a ver en tu vida, el próximo año yo estoy seguro que vas a preparar tu primicia. No para recibir más, sino porque Dios te va a estar bendiciendo mucho este año. Yo te puedo dar testimonio de eso. Cada año damos una primicia junto con mi esposa, y no es algo que nos sobre, es algo que nos cuesta y que es una cantidad alta para nosotros. Tal vez para alguien que gana mucho no puede ser mucho, no es tanto, pero para mí sí es bastante.
y créeme que no nos falta en todo el año, no dejamos de comer, y como pasa en esa historia, tenemos que juntar las canastas para recoger lo que Dios sigue y sigue y sigue dando, ¿sí? Entonces, yo te puedo dar testimonio que es real este principio. Entonces, este niño no era rico, no era líder, no era apóstol, no era absolutamente nada relevante que pudiéramos decir. Solo tenía una loncherita, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces. Y puso eso en manos de Jesús y Dios lo multiplicó. Lo poco que tienes en las manos de Dios es más que suficiente. Por aquí de repente están llegando jóvenes de 12 años que hasta hace 2-3 meses estaban en Kids, ¿verdad? Me da mucho gusto. Y yo sé que ustedes desde Kids se les enseña este principio. Déjenme decirles, no dejen de hacerlo. Están siendo ejemplo incluso para personas más grandes que ustedes. Y ustedes están viendo bendecida su vida. Y yo sé que si alguien más pone esto en práctica, también lo va a ver en su propia vida. Entonces, déjame darte el tercer y último ejemplo. Y si me apoyan con el teclado. Primer principio de la primicia es que sea lo primero y lo mejor. Segundo principio de una primicia, tiene que costarte, tiene que ser algo que rete tu corazón, no lo que te sobra. Tercer principio, no es la cantidad, puede ser poco, pero con fe que Dios puede hacer algo con eso. A veces piensan que es que se van a burlar de mí si pongo un sobre con 20 pesos. Mira, nadie se va a burlar de ti, y menos Dios si sabe que eso era lo que tenías y que te costó darlo. No es la cantidad, ¿verdad? Es lo que des y lo que des con fe. Nadie te va a obligar tampoco. Esto es como la salvación es personal, ¿sí? Pero la palabra dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Y si quieres ser prosperado, necesitas aprender a sembrar. Y así como Dios te está dando, no cierres el puño. Ábrelo y dale a Dios lo que le corresponde. Y sé testigo cómo Dios te va a seguir dando. Marcos 12, 43 y 44. Vemos la historia donde está Jesús y llega gente y Jesús hacía muchos milagros, ustedes lo saben, han leído la Biblia, y entonces la gente se acercaba y le daba que si un perfume, que si dinero, y bueno, ahí estaba Judas recopilando todo y jalando un poquito, pero bueno, esa es otra historia. Llega una viuda y dice que esta viuda echó 2 blancas, que son 2 moneditas, ¿verdad? Si lo ponemos en contexto actual, esta mujer viuda dio 2 monedas de 50 centavos, ¿sí? Algo que hoy en día no te alcanza ni para un chicle. Y entonces Jesús llama a sus discípulos y dice, Jesús llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
esta viuda pobre dio más que todos, no por la cantidad, sino porque dio lo que tenía, lo que era lo primero, era lo mejor que tenía. ¿Y cómo no va a ser lo mejor si era lo único que tenía? Y este principio es que dio todo lo que tenía porque sabía para quién era. Dios no mide montos, sino entrega y sacrificio. Si tú me preguntas a mí si podría vaciar mi cuenta ahorita y darla como primicia, quiero serte sincero, me costaría, porque tengo responsabilidades, porque tengo esto y el otro y aquí y allá. Como adulto, que de gente depende de mí, me costaría, pero si Dios me lo dice, lo hago. El hecho es que ya dispusimos una cantidad para primicia que es esforzada para nosotros, que es lo primero y que es lo mejor. Pero yo creo que ustedes jóvenes podrían con más liberalidad dar lo que hizo la viuda, dar todo lo que tenía. Yo creo que ustedes tendrían un corazón más accesible que lo que podría tener nosotros. Y no digo que yo no podría, pero si te soy sincero, me costaría. Pero tú, si está en tu corazón hacerlo y sabes que no te quedas sin comer, porque ahí está mamá, porque está papá, que no te quedas sin vestir porque ahí tienes ropa, porque sabes que hay alguien que te cuida y deseas hacerlo, adelante. La mesa está servida para que tú aprendas este principio de primicia y veas cómo Jesús le dijo a la viuda, ella dio más que todos porque dio todo lo que tenía. No importa la cantidad, importa la prioridad en tu corazón. Proverbios 3, 9 y 10. Viene la promesa de la primicia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la segunda parte que no leímos hace rato. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Alguien tiene graneros? ¿Alguien tiene lagares? Metafóricamente hablando, tu trabajo va a ser prosperado, vas a tener abundancia en lo que estás haciendo. Y tu cartera rebosará. Joven, aprende. Dios no te dice, yo no he visto en la Biblia otro lugar donde Dios te diga, pruébame en esto. Más que con el diezmo, con las primicias y con las ofrendas, dice Dios, pruébenme en esto. ¿Y por qué lo dice Dios? Porque sabe que es un aspecto que cuesta mucho. Es un aspecto que a tu lógica no tiene sentido. A la lógica humana no tiene sentido. ¿Cómo si yo doy voy a tener más? No, eso no tiene sentido. Si yo doy, pues voy a tener menos. Dice Dios, pruébame en esto. Pruébame en esto. Te vuelvo a repetir, tú tienes mucha oportunidad para probar a Dios en esto. Y si lo pruebas a Dios en esto, ahora que tienes poco, te vas a ahorrar muchos problemas en el futuro económicos, porque hay mucha gente que está atorada en lo económico, estancado en lo económico, porque no ha aprendido a sembrar y a cosechar. Piensa que sembrar es el trabajo. No. Las siembras son las ofrendas, diezmos, primicias, incluso los actos
de bondad y caridad que haces con tus hermanos. Eso es siembra. Romanos 11:16. Y con este vamos a terminar. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y con esto te doy el último principio para la primicia. Cuando entregas lo primero, Dios bendice todo lo demás. Aprende a sembrar este principio de año y prueba a Dios cómo bendice el resto del año en tu vida. Pruébalo. De corazón te lo recomiendo como alguien que lo practica. No porque doy para recibir, sino porque ya recibí, estoy dando al que ya me lo dio todo. Chicos, estamos listos, yo creo, para dar nuestra primer primicia si no lo habíamos hecho. Yo sé que muchos jóvenes de aquí, o algunos, ya diezman. Y déjenme decirle que ese diezmo que depositan aquí, lo pasamos con los pastores al diezmo general. Y hay gente orando por ustedes. Pero si no lo habían hecho, lo que es la primicia, tienen la oportunidad de mañana, en el culto de las 10 y el culto de las 7, para hacerlo. Cuando entregas lo primero a Dios, Dios bendice todo lo demás. Pónganse de pie. Me gustaría que terminamos con una oración. Y te vives esto en tu mente y en tu corazón. No le des a Dios una cantidad, dale a Dios la prioridad. No le des a Dios lo que te sobra, dale a Dios lo mejor de ti. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, papito lindo, porque creo que pude compartir todo lo que tú pusiste en mi corazón esta noche. Te pido, papá, que estos jóvenes sean diferentes a mi generación, Señor, o a otras personas que conozco, o a lo que yo fui antes de aprender este principio. Que ellos aprendan desde ahora a ser fieles en lo poco, porque tu deseo es que sean prosperados en lo mucho. Señor, que ellos aprendan, Señor, este principio y lo pongan en práctica, Dios amado. Y que entendamos esto y lo creamos de verdad, que lo que tomamos de tu mano, de eso te estamos dando, Señor. Entender que tú nunca nos vas a pedir algo que tú no nos hayas dado antes. Gracias te damos por el empleo que tengo, Señor. Gracias te doy por la beca que recibo, papá. Gracias te doy por el ahorro que me permitiste hacer, Señor amado. Gracias te doy por el empleo de mis padres, Señor. Sea cual sea tu caso, gracias, Dios, por darle a este joven, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo haya movido y sensibilizado los corazones, pero que al final de cuentas sea una decisión consciente y no una emoción, Señor. Y que aprendan a dar de lo que tú ya les diste, Señor mío. Y que no tienen que esperar la retribución, porque es una promesa que tú hiciste y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Estar totalmente convencidos
de que tú vas a hacer lo que ya prometiste que vas a hacer, Señor, siempre y cuando nuestras primicias sean lo primero, sean lo mejor, sean esforzadas y sean con fe, Señor amado. Gracias te doy por cada joven, Señor, y por lo que ya estás haciendo en sus corazones y en sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.